Hola a todos, mi nombre es Ali, soy psicólogo clínico y el día de hoy estoy con Adrián Hurtado, CEO de Pangea, y nosotros somos psicólogos que estamos actualmente laborando por y para las personas que necesitan una guía para la salud mental. Gracias, Ali, por este espacio. Justamente, como psicólogos, nuestra responsabilidad social está enfocada en caminar la salud mental para quienes cuentan o no con herramientas para que justamente puedan fortalecer esto. Y bueno, y aprovecho el espacio también para dar gracias a nuestros amigos de IGAD, que pues gracias a ellos nuestro mensaje llega a ustedes. El día de hoy estábamos pensando varios temas, porque los psicólogos tenemos muchos temas de qué hablar, pero consideramos que ya que estamos cerca a vísperas de Navidad, será muy interesante poder correlacionar la Navidad hacia la salud mental. Yo dije, bueno, ¿por qué no hablar sobre depresión durante la etapa de Navidad? Pero antes de hablar de depresión sería crucial o importantísimo poder determinar un poco qué es la depresión. Y antes de eso, si la tristeza se enmarca o está encaminada siempre a esa tendencia depresiva, o que tiene que ver, ¿hay alguna diferencia o algo? A veces suele ser muy sutil y demandante en la consulta, ¿no? El hecho de saber, bueno, estoy un poco bajoneado, estoy depresivo, estoy un poco triste, y lo asocio de manera rápida a esa idea de que tengo la depre. Tengo la depre. Pero bueno, te cuento que nosotros como Pangea somos un grupo largo de psicólogos y junto con psiquiatras que abordamos desde la privada, pero también personalmente yo laboro en una institución que abarca miles y miles de personas, y como estoy constantemente en contacto con el área clínica, les puedo decir que la depresión y la tristeza sí tiene mucha diferencia. Y es algo que las personas desconocen. ¿Pero por qué? Porque inicialmente asociamos que la tristeza directamente es un cuadro depresivo, pero Adri, yo sé que pues tienes muy claro eso, que no es así. ¿Cómo diferenciamos tristeza y depresión? Primero, la tristeza es una emoción. Y las emociones son sensaciones que son secundarias a la experiencia, del hecho de vivir. Si se me cae un helado, me voy a poner triste. Pero es una sensación normal, sana, natural, y voy a seguir con mi vida. Es esa respuesta rápida de una situación estimulante que puede ocasionar justamente el desencadenante de una emoción, que es corta en un poco tiempo y que luego puede desaparecer. Hoy estoy triste porque se me cae el helado, pero a posteriori estoy un poco más tranquilo, calmado y me siento sin miedo y sin esa tristeza, ¿no? Yo sé que de seguro muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo quizás han visto Intensamente. Allí hablamos de las emociones. Claro, lo hablamos de una forma súper jocosa, súper pues visual. Y el tema es que la tristeza es tan necesaria como la felicidad. Y en muchas ocasiones yo escucho que enmarcan o clasifican la tristeza como algo malo. No, pues me estoy sintiendo mal. Súper mal lo que me está pasando, me siento triste. No debería sentirme así, que es ese otro escenario que aparece y dices, no, está todo bien, porque hace que yo me sienta de esta forma. No debería estar triste, tengo todo, me está yendo bien en el trabajo, estoy estable con mi pareja, tengo esta funcionalidad, pero sigo sintiendo esta sensación de estar triste, como este bajón, esta posible anedonia que luego podemos ir revisando también en base a los diferentes contextos en forma de expresión de su conducta. Pero bueno, la tristeza en sí es una emoción que pues tiene poco periodo en el que se presenta, su intensidad es bastante leve y es transitoria. Pero a diferencia con la depresión es un cuadro psicopatológico desde una visión clínica que enmarca sintomatología, signos, conducta. Por ejemplo, algo muy marcado es que la tristeza, a pesar de que sí aparece en la depresión, es leve, pero en diferencia con la depresión es que la tristeza en la depresión es muy profunda. Es tan profunda que altera conductas. Por ejemplo, alimentación, la forma en que socializas con las personas, actividades, voluntad, energía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cuando tenemos durante la práctica clínica un paciente que quizás ya estamos presumiendo que ha sido diagnosticado o podría ser diagnosticado con depresión, es porque deja de comer, y esto se denomina hiporexia. Entonces, cuando una persona pasa por un cuadro depresivo, la tristeza es tan profunda que genera que la persona no coma. Imagínate que desde esa tristeza se profundiza, se vuelve mucho más profunda,
y luego provoca trastornos alimenticios. Imagínate cuán impactante puede ser el cuadro depresivo. La persona tiene hipobulia, que básicamente es esta disminución muy marcada de la falta de voluntad para realizar actividades. Ya no quieres ir a trabajar o ya no puedes ir a trabajar, ya no te aseas, ya no sales de casa, ya no vas por compras, y todo eso son conductas esenciales para la vida. Y a partir de eso, pues empiezan a generar otras comorbilidades. Y para los que no sepan eso, una comorbilidad básicamente son patologías o son situaciones o signos que se asocian a algo central. Por ejemplo, en ese caso, la depresión. Evidentemente, si la emoción es algo un poco corto, cuando esta emoción se estanca, si hablamos de la tristeza, empieza a aparecer ya en un día, varias semanas, por meses, se vuelve un estado de ánimo que tiene un periodo de duración mucho más extenso, es donde podemos tener esa apreciación diagnóstica a través de las entrevistas, a través de evaluación clínica para poder identificar y darle un nombre a esto que le pasa y posiblemente también buscar esas herramientas de intervención para poder darle solución a eso que está ocurriéndome. También en la parte clínica, en mi práctica clínica he podido experimentar el hecho de que las personas solo piensan que la depresión es algo netamente subjetivo. Es decir, mi tristeza me generó depresión. Pero no es así. Si tú que me escuchas, que nos ves y si nos escuchas, conoces o sabes que has sido diagnosticado por depresión, la depresión no es netamente subjetivo. ¿Por qué? Porque hay factores intrínsecos y extrínsecos al ser humano que pueden generar depresión. Por ejemplo, ¿ustedes sabían, o Adri, tú sabías que hay situaciones orgánicas, físicas, que pueden desencadenar un cuadro depresivo? Por supuesto. Por ejemplo, las mujeres que me escuchan, ¿no? Y ojo, yo, como no soy mujer, obviamente jamás lo he experimentado, pero sé que las mujeres mensualmente pasan por algo muy natural, que es un flujo abundante y cambios hormonales. Que eso sí puede generar cambios en la parte emocionales o afectivas. Y que esos casos se tienen que tratar con un endocrinólogo, también junto con un psiquiatra y un psicólogo clínico para esos casos. O hay otras situaciones propias del cuerpo que no voy a indagar a profundidad porque no soy ese tipo de especialista, pero en la parte médica también se encuentran factores que a una persona lo predispone a desarrollar un cuadro depresivo. Entonces aquí es cuando hacemos la diferencia. ¿Cuándo ingresa el psicólogo en esas situaciones? Es que a pesar de que existan factores propios del cuerpo que desarrollan depresión, también existen otros factores externos. Por ejemplo, contextuales, exacto. Por ejemplo, la Navidad. ¿Pero por qué? Porque está rodeado de ciertos factores predisponentes o perpetuantes o precipitantes a un cuadro depresivo, como estar en una cerca de Navidad, puede llevarme a desarrollar un cuadro depresivo. Justamente toda esta presión económica, estas expectativas que podemos tener frente a las festividades, que se ha vuelto un poco comercial también. Hay ideas de negocio que crecen un montón y es excelente para la economía. Sin embargo, para quienes no pueden costear este tipo de accesos, como las cenas navideñas continuas, cuántas cenas me invitan, eso implica llevar regalos, intercambio de regalos, implica un montón de acciones que probablemente tengo que ajustar mi presupuesto para que esto pueda también ser parte de esta demanda, ¿no? De cómo yo solvento y qué pasa si no voy. También me siento en esta sensación de culpa de que debería estar ahí. ¿Cómo manejo esa tristeza si no estoy? Si veo la foto y no estoy ahí o no comparto esto, no se vuelve esta tendencia también a cuestionarme mucho, ¿no? Y la intención justamente es poder pausar, ser un poco más consciente hasta dónde podemos llegar sin crear escenarios hipotéticos de lo que podría ocurrir, y si decido no estar, ¿cómo puedo estar bien conmigo mismo a partir de esa decisión? También sé que para muchas personas la Navidad es tan importante porque se relaciona con experiencias que en algún momento fueron placenteras junto con la familia, junto con la persona que tú amas o amabas, junto con amigos, y la sensación de la ausencia o de la pérdida que genera ese vacío puede también llevarnos por un camino que lamentablemente terminaría en un cuadro depresivo. Entonces, por eso, como tú lo dijiste, hablar de situaciones contextuales nos pueden llevar a comprender cuáles son esos factores que probablemente nos vayan a llevar a desarrollar un cuadro depresivo. Ahora,
Pero, ¿por qué nos causa? ¿Por qué la Navidad podría causarnos un cuadro depresivo? Es que la Navidad en sí no nos causa un cuadro depresivo. Es porque quizás haya una personalidad que quizás sea un factor muy importante en nosotros que quizás nos lleva a dar como resultado un cuadro depresivo. Pero ¿por qué mencionar la personalidad? Por ejemplo, hay pacientes que tienen rasgos dependientes muy marcados, ¿no? Y de hecho la ausencia de una persona durante esas etapas donde tenemos la expectativa de que tenemos que vivir en familia puede también generar un cuadro afectivo muy marcado. Es que no tengo la persona que yo quiero, no tengo la persona que yo deseo, no está mamá, no está papá, no está mi hermano. Entonces, por nuestra personalidad va a ser muy difícil que nos flexibilicemos ante situaciones como estas. Es por eso que a veces ir al psicólogo, y digo a veces porque, ojo, a pesar de que el psicólogo es muy necesario, y lo digo porque soy psicólogo, no todos necesitan un psicólogo. Así es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No todos necesitamos un psicólogo, pero hay personas que sí lo necesitamos. Y vamos al psicólogo porque al comprender nuestra historia de vida, al comprender la parte contextual, la parte orgánica, la parte personológica, podemos entender cómo este cúmulo de factores puede volvernos predisponentes a un cuadro afectivo como la depresión. Por supuesto, y a veces tenemos como esta necesidad de hacerlo, identificando qué hacer cuando voy a un psicólogo, si no he tenido una experiencia previa o si ya la he tenido. Probablemente mi experiencia no ha sido la mejor. Quiero como esta aversión a no volver a ir o no querer tener las ganas de visitar nuevamente un especialista. Entonces es un poco difícil el rol que asumimos y que evidentemente la terapia se vuelve como en este espacio totalmente seguro para poder abordar eso que no puedes compartir con tus amigos, con tu familia, acciones que realmente ayuden a revisar, a hacer este insight individual donde yo identifico que quizás lo que he venido practicando ahora no me sirve, pero fue funcional en el pasado y que necesito replantear muchas cosas para poder tener un presente mucho más funcional y por supuesto un futuro que sea fortalecedor o potencializador para mí. Claro. Y a veces hablar del futuro, a pesar de que es súper positivo, también hay personas que por exceso al futuro pueden tener también, bueno, hablando de la parte afectiva, junto con la depresión, cuadros de ansiedad también. La mejor amiga o comorbilidad, sí. Por lo general siempre es la ansiedad y la depresión. Sí, sí, sí. Yo hablé de comorbilidad, pero básicamente es porque son amigos, son de la mano. Ojo que hablar de depresión y ansiedad no es lo mismo, pero se presentan muy a menudo juntos. A veces uno empieza a tener rumiación del pensamiento, que básicamente es pensar excesivamente. Y a pesar de que tú sabes que no tienes que pensarlo excesivamente, lo haces. Y luego hay otras conductas como esa parte de la inquietud física, pérdida del sueño, también personas que empiezan a comer excesivamente durante un cuadro de ansiedad, también aumentan durante la Navidad. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, ¿no? A veces uno tiene la expectativa de cumplir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Navidad, mi expectativa es de aumentar las ventas, pero lamentablemente a veces no pasa. O a veces mi expectativa es estar con alguien que yo quiero y no pasa. Mi expectativa también puede ser focalizarme en esta idea de tener el cuerpo ideal, de haber trabajado todo el año para poderme verme bien en las fotos, para poder ingresar en un vestido que quisiera tener o comprarme también. Y tal. Entonces, empieza toda esta forma de que es momento para hacerme los retoques en el pelo, hacer todo este momento para mí. Dios mío, imagínate, nosotros que somos ecuatorianos sabemos que en noviembre se viene la colada morada con el pan de guagua. Viene la Navidad con la comida alta en calorías, alta en carbohidratos, los recalentados. Entonces hay factores que están allí que no están bajo nuestro control y que ciertamente puede provocarnos cambios físicos, por ejemplo, ¿no? Entonces ante esas personas que tienen una visión muy marcada, muy ansiosa sobre el cuerpo, pueden ser un factor perpetuante para ese tipo de malestares. Entonces, ¿para qué voy al psicólogo? Voy al psicólogo inicialmente cuando yo primero reconozco o alguien que está a mi alrededor reconoce que ya hay una afectación muy marcada. Voy al psicólogo primero a dialogar. Voy a hablar sobre lo que me pasa. Inicialmente, y quizás eso les puede servir a los psicólogos que me están escuchando, que recién están comenzando, a veces el paciente o la persona solo quiere hablar. No quiere que le digas nada más. No quiere que le des soluciones. No quieres que le cambies el mundo. Inicialmente la persona quiere hablar de su malestar. Entonces, cuando la persona habla de su malestar, desde ahí tú como psicólogo
puedes también ayudarlos a reconocer que hay algo que está afectándolos, ¿no? Por ejemplo, esta parte emocional. Ya esta tristeza no solo es tristeza, sino que está acompañada por otras cosas que ya mencioné anteriormente que se presentan en la depresión. Claro, un poco hacer esta triangulación de información en base a todo lo que expresa desde el discurso. Sí. Primeros auxilios psicológicos que podemos ofrecer en las primeras consultas para justamente que se brinde ese espacio de escucha para posteriori poder hacer una apreciación diagnóstica mucho más acertada y posterior a eso también solucionar. Eso es muy importante, que el paciente hable, que exprese lo que siente, que se le pueda dar los recursos para regularse durante la terapia. Y de esa forma yo también considero que el psicólogo puede ser, los psicólogos hacemos una gran labor de contener al paciente durante su crisis. Y hablo de contener al paciente durante la crisis porque la depresión puede llevar a un intento de suicidio, que es muy marcado y muy prevalente en el Ecuador y en Guayaquil. Y lo hablo desde mi experiencia porque yo estoy en actividad clínica constante y recibo muchos pacientes con cuadros depresivos severos, graves, recurrentes, que lamentablemente empiezan a generar una ideación suicida latente que resulta en un acto. Que lamentablemente ese acto pudo haberse previsto de alguna forma. ¿Cómo le decimos a quienes son familiares, conocidos, de alguien que está completamente vulnerable y se encuentra en un estado depresivo, probablemente con incomodidad, ideación y toda esta rumiación sobre pensamientos? ¿Cómo hacemos este proceso de contención para que las redes de apoyo puedan tener herramientas de permitirle estar tranquilo y brindar un espacio seguro justamente para poder hacer? Porque cuando hablamos de esto, para quienes no conocen sobre psicología, tienden a asustarse, a tener mucho miedo. Por supuesto. Y es ahí donde es justamente el acompañamiento, es como esta suerte de ser como el verbo to be, ser y estar. Bueno, yo sé que para muchas personas el verbo to be es difícil de aprender. Y la parte psicológica también tiene mucha dificultad. A ver, tú dijiste una palabra anteriormente súper importante, distimia. Y a pesar de que la distimia no es una palabra que se conoce en la regularidad, la distimia es similar a un cuadro depresivo. Pero ¿cuál es la diferencia? El cuadro depresivo es muy agudo en sí. La distimia, existe una presencia de una sintomatología depresiva, pero en menor escala y mayor duración. ¿Por qué hablo de duración? Porque en los cuadros depresivos, como lo dije anteriormente, está tan agudo que lleva de una forma muy lineal a un cuadro depresivo con intento de suicidio o una ideación suicida. Ahora, si yo soy un familiar, porque ojo, nosotros en la parte clínica decimos que si un familiar en la cadena ha tenido depresión, es muy probable que otra persona la pueda tener, porque la depresión no solo es subjetiva, sino que también tiene factores orgánicos. Si yo sé que mi familiar, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, tiene un cuadro depresivo, es importante que yo aprenda que es un cuadro depresivo o sepa que es una distimia. A pesar de que si no eres psicólogo no sabes la obligación de aprender clínicamente lo que es, sí lo que puede causar. Ahí es cuando el psicólogo también educa al familiar. Por ejemplo, en mi caso yo he explicado a personas qué es depresión, cómo se presenta depresión, cuáles son esos factores que te pueden llevar a un cuadro depresivo, cuáles son las señales y qué hacer en casos de. Y a lo que me refiero en qué hacer es en el sentido de tú como persona, como familiar, qué hacer en ese momento y posteriormente a dónde acudir. El tema es que hay muchas entidades aquí en Guayaquil que uno puede recurrir, ¿no? Ya sea tu psicólogo local u otras entidades ya masivas que ayudan. En este caso, usualmente la persona con cuadro depresivo va a dar señales. Una de esas señales es la despedida. Incluso nosotros hay una escala psicométrica que ayuda al psicólogo a identificar la forma que la persona empieza a hablar sobre la despedida. Una carta, una señal, por WhatsApp, porque ahora estamos muy digitalizados. La persona empieza a despedirse, la persona empieza a dar señales. Tu familiar tiene una conducta muy... hay un contraste en la conducta que no veías antes. Siempre me dicen, es que mi hijo era muy alegre y de repente pasa todo el día callado y no sale de su cuarto. O mi hija tiene 3 días que ya no está comiendo. O mi mamá se la pasa llorando todo el tiempo.
no se baña, ya no sale de casa, no disfruta hacer lo que decía o lo que hacía antes. Entonces, en esos momentos es importante, aparte de educarse, empezar a actuar. Empezar a decir, ¿qué te pasa? ¿Hay algo que te suceda? ¿Te gustaría hablar de algo? En caso de que estés listo para hablar, estoy aquí para escucharte. Y saber a dónde puedo acudir. Porque el cuadro depresivo llega a un punto donde ya genera un desequilibrio a nivel neuroquímico en nuestro cerebro que va a ser bastante difícil regular la conducta. Entonces, por eso es importantísimo, un sí o sí, que el familiar aprenda a educarse, y el psicólogo está diseñado para eso, para educar también. La obligación de poder contribuir a la familia para que sea justamente esa red de apoyo totalmente segura y este cuadro sea un poco más funcional, ¿no? El hecho de poder tener herramientas, de saber cuál es el contingente al momento de esa intervención en crisis, cómo dar estos primeros auxilios psicológicos para mi familiar o la persona que conozco en ese instante, y hacerlo mucho más viable a todo, ¿no? El estar, acompañar, escuchar sin juzgar, que es lo importante y crucial de todo eso, ¿no? ¿Alguna vez tú has tenido algún amigo que tú hayas identificado que ha estado pasando por un cuadro depresivo y que quizás en algún punto se puede haber considerado que pudo haber terminado en un suicidio? No. Sin embargo, sí he percibido a quienes han podido estar como en esta tendencia un poco de tristeza por situaciones puntuales, estimulantes o acontecimientos que desencadenaron esa tristeza, ¿no? Cuando se percibe de esta forma, la idea no es ser invasivo, sino un poco respetar el espacio del otro y también desde la escucha activa todo el tiempo. He notado que en las últimas semanas he observado de tal manera ese comportamiento, siento que no estás tan atento a las cosas que hacemos y demás. Entonces voy articulando este discurso en base a lo que observo, para que no sea tan invasivo y no sea, solo pasas triste o solo estás enojado, porque ojo, la depresión, otro de los síntomas es también el enojo, ¿no? El estar siempre reactivo. Emociones encubiertas. Por supuesto. Entonces, como estar en ese incógnito de no saber hacia dónde reflejar esto que siento o cómo hacerlo. Soy hipersensible también. Entonces, como cualquier situación vulnera o genera esta reacción inmediata en base a lo que me está pasando o estoy experimentando en el momento. Claro. Y te hice esa pregunta porque yo he tenido las situaciones donde amigas, principalmente mujeres, me han llamado en crisis diciéndome, me pasó esto, y te hago ese recalco porque las redes de apoyo, que para los que me están escuchando, en red de apoyo puede ser cualquier persona o institución que esté dispuesta a estar presente durante una crisis. Ya sea para una crisis o también durante todo el proceso terapéutico. Entonces, me han llamado en situaciones tan graves que esas situaciones han estado muy cerca o muy latente con un intento autolítico. Entonces, una red de apoyo puede ser un amigo también. Puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser la vecina, el vecino, alguien que le interese lo suficiente para actuar. Y hablo de esto, de alguien que le interese, porque tenemos esa parte cultural donde quizás no estamos preparados para la empatía. Y es algo tan cultural porque he escuchado tanto ese discurso que no hay que meterse en el asunto de los demás. O como dicen en la parte de Guayaquil, a veces uno queda mal parqueado. Los que me están escuchando de Guayaquil sabrán que es una frase muy, muy común, pero esos discursos, esa parte dialéctica sí nos predispone a un acto. A veces a no intrometernos, pero a veces hay que hablar y hay que actuar y hay que prevenirlo también. Por supuesto. Y ¿sabes qué? Algo súper importante, los hombres. Creo que no se habla lo suficiente de la depresión durante los hombres. Con los hombres y durante situaciones muy marcadas que al hombre lo predispone a un cuadro depresivo. Por ejemplo, ¿tú sabías que los actos suicidas son mucho más severos en hombres que en mujeres? A pesar de que en ese año la página oficial del gobierno de Guayaquil, pues por la salud mental, han actualizado información en la página. Ustedes pueden acceder allí. Pueden ver que hay más prevalencia de mujeres en actos suicidas que en el hombre. Pero en el hombre, el acto suicida es mucho más severo que el de la mujer.
hay hombres que, por ejemplo, beben herbicidas, insecticidas o algún tipo de químico que no hay una cura. Y lo digo en mi experiencia porque hace poco, en mis prácticas clínicas, tuve la oportunidad de ser presente en un caso de un hombre de 72 años que él había ingerido herbicida. Este hombre, en contexto del campo, de ser una persona obrera del campo, de vivir en el campo, ya estaba pasando por un cuadro depresivo e ingirió ingirió herbicida y lo más marcado del herbicida es que va deteriorando los órganos. Ahora, a buena hora esta persona se le ayudó a tiempo, se le hizo un lavado gástrico y se le dio la atención médica, pero imagínate, Adriana, ingerir herbicida que deteriora tus órganos. El mismo caso sucedió con una mujer en el hospital donde yo laboro, pero en este caso esto había afectado tanto órganos como los riñones y el pulmón. Ese insecticida generó que el pulmón se empiece a secar, por así decirlo, y no una cura para esa persona, porque el componente químico no tenía una cura en ese momento. Y lamentablemente esa persona empezó a deteriorarse hasta el punto de la muerte. Y son situaciones que no se hablan sobre cómo en el hombre existen los cuadros depresivos que a veces se pueden observar que cambian por otra conducta, por ejemplo, con el enojo y la hostilidad. Usualmente el hombre que pasa por un cuadro depresivo empieza a enojarse, empieza a ser hostil, empieza a alejar a todo el mundo, agrede a las personas, pero es porque... Un poco más violento, reactivo. Se vuelve un poco agresivo a ciertas cosas. Cualquier situación empieza como ser un mecanismo de defensa, ponerte como un cerco o un escudo protector para que no vulneres más lo que ya estoy percibiendo o estoy experimentando. Entonces, justamente la idea es cómo identificar, quizás a veces de manera apresurada o impulsiva, respondemos ante estas observaciones. Estás enojadísimo, solo pasas bravo, estás bravucón, hay esto. Empiezas como estos calificativos para analizar esta conducta y luego se vuelve como una suerte de canción donde la escuchas todo el tiempo, pero detrás de ese enojo, detrás de esas situaciones ansiosas, hay un componente probablemente que desencadena u origina esta ontogénesis que empieza a tener ciertas repercusiones a nivel emocional, a nivel fisiológico y a nivel conductual que quizás no le entendemos y se camuflan. Como él siempre es así, o como él en las últimas semanas ha estado así, o en los últimos años es así, es muy normal porque está habituado a hacerlo de esta forma. La familia lo normaliza. Así es. Hay esta normalización. Y claro, tú hablas de mecanismo de defensa. ¿Y qué es eso? Básicamente es un acto o una conducta que la persona utiliza para resguardarse a sí mismo de aquello que le afecta. En este caso, las personas que tienen una tendencia a la violencia es para, de alguna forma, alejar a las personas o tratar de destruir aquello que es propio, pero lo vemos en los otros. O en esos casos hay otras formas también de defensa, por ejemplo, alcohol, que es algo que se ha normalizado muchísimo, pero el alcohol sigue siendo una droga. El alcohol sigue siendo un componente que en exceso genera daños orgánicos. Y las personas que pasan por un cuadro depresivo también tienen un consumo excesivo de alcohol, que puede ser también un inicio para otro tipo de consumos como la heroína o la cocaína, que es muy, muy habitual en Guayaquil. Personas que comienzan por un cuadro depresivo, quizás en la niñez, en la adolescencia, en la adultez tienen una conducta muy nociva de consumo de sustancias. Y créeme, en factores sociales como, qué sé yo, la ausencia de una familia, la ausencia de recursos económicos, seguridad social, esos niños que en algún momento pasaron por una situación muy crucial generaron un cuadro depresivo que a su vez encontraron defensa ante eso durante las situaciones que les afectaba en la droga. Un refugio en estas acciones, probablemente por falta de guía u orientación para poder conllevar o afrontar ese tipo de situaciones que está experimentando desde el desconocimiento o esta atracción grupal
es contextual también, ¿no? El hecho de que he crecido así, he visto, entonces voy con esta forma de estar motivado a tener ese refugio en un grupo de apoyo, quizás de las personas que consumen de esta forma de desaparecer mis pensamientos y dejar de sobrepensar tanto en eso que me preocupa. Entonces, es como calmar momentáneamente y esta gratificación instantánea, sentir placer por algo y luego las consecuencias de una situación que es insostenible en el tiempo, porque empieza evidentemente a deteriorar un montón de cosas a nivel individual y físico. Sí, igual durante la Navidad lo que se puede observar es que las personas hacen un tipo de regresión o regresan a esos puntos donde el malestar se presenta, quizás en esos contextos, y empiezan a consumir alcohol. Y lo veo todo el tiempo. Las personas en situaciones o en contextos como estos actuales, de festividades como la Navidad, las personas por algún malestar relacionados a estos tiempos empiezan a desarrollar un cuadro de consumo de alcohol muy nocivo, muy dañino para el cuerpo. Y a pesar de que el alcohol está normalizado, créanme que el alcohol no es bueno, al menos no en exceso. ¿Pero por qué? Porque hay patologías mentales secundarias al alcohol, como el delirium tremens, que básicamente parece esquizofrenia, pero no es esquizofrenia, es aguda y transitoria, pero porque la persona consume alcohol excesivamente. Y por eso es importante también atender esos malestares emocionales que suceden y se agudizan durante esas etapas para así poder prevenir algún tipo de malestar o patología mayor. Justamente el poder identificar y tener esa responsabilidad individual, personal, donde yo sé que hoy no estoy bien y quizás si no la puedo reconocer y las personas que están cercanas a mi entorno, mi familia, conocidos y demás, me dicen este tipo de comentarios, los puedo tomar en forma de empezar a revisar qué me pasa, ¿no? Esto que es recurrente, esto que me están diciendo desde el enojo, siempre me ven triste, algo está ocurriéndome, probablemente lo he invisibilizado, está camuflado, necesito ir desarmando para poder entender lo que me pasa. Y es donde empezamos a tener esta responsabilidad para poder estar al 100, siendo urgentes con nosotros mismos y luego importante para todo lo que tiene que esperar nuestra familia, amigos, parejas, trabajo y todo lo que conlleva eso, ¿no? Estos roles que asumimos. Sí. Bueno, entonces para ir resumiendo todo lo que hablamos durante esta sesión, creo que sería pertinente que reconozcan que la depresión no es igual a tristeza. La depresión es un cuadro psicopatológico clínico que se trabaja con profesionales de la salud mental, tanto el psicólogo clínico como el psiquiatra, que es un médico especialista. Y la depresión viene acompañada de muchas otras cosas, aparte de la tristeza. Se presenta en la niñez, en la adolescencia, en la adultez temprana y la adultez tardía. Y la depresión puede desencadenar otro tipo de situaciones, otro tipo de conductas dañinas y finalmente puede predisponernos a un cuadro depresivo severo y finalmente pues un intento autolítico. Así que si tú nos estás escuchando, nos estás viendo, estás pasando por algo como esto o conoces a alguien que esté pasando algo como esto, acude a tu psicólogo local, acude a nosotros, si así lo consideras pertinente, o a alguna institución que esté dispuesta a ayudarnos, ¿sí? Así es. Lo importante es buscar ayuda, indistintamente cuál sea la forma o quién sea esta persona. Creo que estamos muy bien representados por profesionales en nuestro país. Evidentemente es trabajar esto, ¿no? El hecho de sacar la psicología fuera del consultorio para que podamos juntos tener acceso a este derecho, que es la salud. Y la salud mental es uno de los componentes importantes para poder contribuir en cada una de nuestras áreas como personas. Sí. Bueno, entonces, para finalizar, agradezco mucho su atención. Te agradezco, Adri, por haber permitido estar acá. Creo que hablar de eso es bastante importante y nunca suficiente porque siempre hay que empezar a hablar nuevamente de estos temas y recordar a las personas tanto como sea necesario. Muchas gracias, Ali. Gracias a ti. Ha sido muy enriquecedor este espacio. Nos vemos en una próxima. Luego. Hasta luego.